Dicen que el miedo no se ve, pero algunos lo sienten tan real como el frío en los huesos, tan pesado como una piedra en el alma, tan presente como una sombra que nunca se despega. Esta es la historia de un hombre. Pero no era cualquier hombre, era alguien como tú, como yo, como cualquiera que haya mirado por la ventana y haya sentido que afuera hay algo más. Pero no se atrevió a salir. Nadie sabía mucho de él. Vivía solo, en una pequeña casa al final del camino. No era pobre, pero tampoco rico. No era feo, pero tampoco se mostraba. Era invisible. No porque el mundo no pudiera verlo, sino porque él nunca se atrevía a salir a la luz. Tenía rutinas precisas. Cada mañana despertaba antes del amanecer, encendía la cafetera, miraba por la ventana y observaba cómo el cielo cambiaba lentamente del negro al gris. Pero nunca llegaba a salir cuando el sol estaba alto, nunca saludaba al cartero, nunca abría la puerta sin antes mirar 3 veces a través de la mirilla. No era flojo, no era vago, era prisionero. Pero no de barrotes ni de paredes. Era prisionero de algo más profundo, el miedo. Un miedo tan antiguo que ni él recordaba cuándo comenzó. Un miedo que lo acompañaba a todas partes, incluso cuando no salía de casa. Miedo a hablar, miedo a fallar, miedo a que lo vean, miedo a que no lo vean, miedo a que el mundo lo juzgue, o peor aún, a que el mundo simplemente lo ignore. A veces se asomaba al balcón. Veía pasar gente con risas, perros corriendo, niños gritando, y se preguntaba cómo hacían. ¿Cómo era que caminaban por el mundo con tanta seguridad? ¿No tenían miedo ellos? ¿No temían al rechazo, al ridículo, a fracasar? Pero luego se respondía lo mismo que cada día. Ellos no son como yo. Yo no nací para eso. Y volvía a cerrar la ventana. Así pasaban los días, largos, silenciosos, predecibles. El hombre no vivía, se escondía. Y lo peor de todo es que nadie se lo impedía, porque su miedo no necesitaba guardianes, él mismo lo alimentaba. No siempre fue así. Hubo un tiempo, muchos años atrás, en que aquel hombre también soñaba. Cuando era niño quería ser actor. Le gustaba imitar voces, hacer reír a su madre, recitar poemas frente al espejo, e incluso cerrar los ojos y creer que el mundo era suyo. Pero un día, todo cambió. Tenía apenas 9 años cuando leyó un poema en clase. Lo hizo con todo su corazón. Su voz temblaba un poco, pero su mirada estaba llena de brillo. Al terminar, el salón guardó silencio. Y luego vinieron las risas, las burlas, las miradas, los susurros que se clavan más que los gritos. Alguien imitó su voz, otro dijo que hablaba raro, y una niña, la misma que él miraba todos los recreos, dijo en voz alta: ¡qué vergüenza ajena! Ese día no lloró. No lo hizo en público, solo se tragó las lágrimas como quien traga fuego, y prometió en silencio: nunca más volveré a ponerme en evidencia. Y así fue. Se convirtió en un adolescente silencioso, en un joven invisible, en un adulto funcional, pero fragmentado. El miedo creció con él, y no fue solo uno. Fueron muchos. Se multiplicaban como sombras al caer la tarde. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me rechazan? ¿Y si descubren que no valgo nada? Era una guerra diaria, y cada vez que estaba a punto de hacer algo distinto, esa voz regresaba. ¿Para qué lo intentas? ¿Quién te crees que eres? Mejor quédate donde estás. Y lo peor de todo es que esa voz no venía de fuera. Era suya. La misma voz que de niño usaba para recitar versos, ahora la usaba para destruirse. Y entonces llegaron los años más duros. Perdió oportunidades, amistades, amores. No por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. Tenía talento, tenía ideas, tenía sensibilidad, pero no tenía valor. Y en este mundo a veces el miedo no te mata, pero te convierte en un fantasma que respira. Su casa con el tiempo se volvió su fortaleza, pero también su tumba. Todo lo que lo protegía también lo aislaba. Las ventanas cubiertas con cortinas gruesas, el teléfono siempre en silencio, los espejos cubiertos con toallas, porque ni siquiera soportaba mirarse. Él decía que era por comodidad, pero la verdad era otra. No soportaba ver en sus propios ojos la sombra de lo que nunca fue. Fue una mañana cualquiera. Una de esas donde el sol parecía no tener ganas de salir. El café estaba listo. La radio hablaba sola. Y él, como siempre, miraba por la ventana con esa sensación de estar afuera del mundo.
como si la vida fuera una película y él solo un espectador. Pero entonces sonó el timbre, y no fue el cartero, ni un vecino, era una carta certificada. ¿Una carta?, pensó sorprendido. Nadie me escribe desde hace años. La abrió con torpeza. Sus manos temblaban, y al leerla algo dentro de él se derrumbó. Era del hospital. Su madre había sufrido un derrame. Estaba en coma. Y lo más doloroso de todo, había preguntado por él, poco antes de perder el habla. Él no hablaba con ella desde hacía más de 5 años. No por odio, no por orgullo, sino por miedo. Miedo a las preguntas, miedo a enfrentarla, miedo a mirarla a los ojos y que ella notara que su hijo no era el hombre que soñaba. Esa noche no pudo dormir. El miedo no lo dejaba. Pero esta vez no era el miedo de siempre. Era otro. Miedo a llegar tarde. Miedo a no poder pedir perdón. Miedo a que ella se fuera sin saber que él aún la amaba. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no lo paralizó. Lo empujó. A la mañana siguiente se puso unos pantalones que no usaba desde hacía años. Se miró en el espejo, sin toalla, y se dijo a sí mismo: «Tienes que ir». Y fue. El hospital olía a desinfectante y despedida. El pasillo era largo y cada paso era como un juicio. Cuando llegó a la habitación, ella estaba ahí, frágil, inmóvil, pero viva. Se sentó a su lado, le tomó la mano y por primera vez en años, lloró. Lloró como un niño. Como el niño que dejó de recitar poemas, como el joven que se convirtió en sombra. Le habló, le pidió perdón, le agradeció, le dijo todo lo que nunca se había atrevido a decir. Ella no respondió, no podía, pero él juraría que por un instante una lágrima se deslizó por su mejilla, y en ese instante entendió algo que cambiaría su vida. No hay nada más doloroso que callar por miedo, y perder por no haber hablado a tiempo. Esa visita lo cambió todo. Volvió a casa, pero algo dentro de él ya no era igual. El miedo seguía ahí, sí, pero ya no reinaba solo. Había nacido algo nuevo, algo débil, casi imperceptible, pero poderoso: la necesidad de vivir. Por primera vez en años limpió su casa. Abrió las cortinas. Dejó que la luz entrara aunque le dolieran los ojos al principio. Buscó una libreta vieja y comenzó a escribir. No sabía qué, no importaba. Escribió sobre su madre, sobre su infancia, sobre el poema que leyó en la escuela y sobre el silencio que había construido como escudo. Lloró. Mucho, pero no como antes, no con tristeza estancada, sino con una sensación de limpieza, como si cada lágrima barriera un rincón olvidado del alma. Pasaron los días, cada uno un poco distinto. Salió a caminar. Primero una cuadra, luego 2. Un día se atrevió a saludar al panadero. Al siguiente preguntó la hora a un desconocido. Pequeños gestos, gotas de valor, pero para él eran batallas ganadas. Y aunque el miedo aún lo acompañaba, ya no lo gobernaba. Ya no era su voz quien lo definía. Había descubierto algo que nadie le enseñó. El valor no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Una tarde encontró en un cajón una vieja grabadora. Tenía polvo y recuerdos. La encendió y escuchó una grabación antigua. Su voz de niño recitando aquel poema que lo marcó. Al principio quiso apagarla, pero algo dentro le dijo: «Escucha», y lo hizo, y lloró, y sonrió, y se reconcilió con aquel niño que soñaba con hablarle al mundo. Pasaron los meses, y el hombre ya no era el mismo. Seguía siendo él, sí, pero distinto, más humano, más herido, y por eso mismo, más valiente. Ya no vivía escondido, seguía teniendo días grises, días en los que las sombras regresaban, pero ahora sabía algo que antes ignoraba. Las sombras no existen sin luz. Empezó a escribir historias, no para publicarlas, no para ser famoso, sino para recordarse que aún tenía algo que decir. Una vez fue a una cafetería. Llevaba un cuaderno en la mano. Se sentó cerca de la ventana y por primera vez no se escondió. Una niña lo miró y con la inocencia que solo los niños tienen, le preguntó: «¿Usted es escritor?». Él la miró, sonrió con ternura y dijo: «Estoy aprendiendo a hacerlo». Ese día, al volver a casa, encendió la luz del pasillo, se miró en el espejo y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no se sintió avergonzado de lo que veía. Se vio cansado, sí, pero también digno, honesto, presente. Ya no era el hombre que vivía en la sombra de su propio miedo. Ahora era alguien que caminaba con él, pero que no se detenía por él. Porque entendió algo que muchos olvidan. El miedo no se vence huyendo, se vence caminando junto a él. Hasta que pierde fuerza,
hasta que se vuelve sombra, y luego, recuerdo. Tal vez tú que estás viendo esto también vives con miedo. Tal vez también has construido paredes invisibles, cadenas mentales, jaulas emocionales. Tal vez, sin saberlo, has sido ese hombre. Pero hoy quiero decirte algo, no estás solo y nunca es tarde. No importa cuánto tiempo hayas vivido en la sombra. Basta una chispa para encender tu luz. Basta un paso para comenzar el camino. Basta una decisión para escribir una nueva historia, la tuya. Y cuando llegue el día en que mires hacia atrás, no lo harás con culpa, sino con compasión, porque entenderás que hasta tu miedo te estaba llevando a algún lugar, y ese lugar es el comienzo de tu libertad.